Bien, doy lectura sobre la doctrina de la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová puesta en evidencia. Doctrina de los Testigos de Jehová. Trinidad. Nunca ha existido una doctrina más engañosa que la de la Trinidad. Esto solo puede haberse originado en una mente, y esta es la mente de Satanás, el diablo. Reconciliación de 1928, página 101, traducción en inglés. Por consiguiente, los que aceptan la Biblia como la palabra de Dios no adoran a una Trinidad compuesta de tres personas o dioses en un solo Dios. De hecho, la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia. Conocimiento que lleva a la vida eterna, 1995, página 31. Enseñanza bíblica. Trinidad. Un Dios que es revelado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad no es una modalidad. El punto de vista que sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos una persona. Tampoco es un triteísmo. El punto de vista que sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas separados. El Padre es Dios. Filipenses 2:11. El Hijo es Dios. Juan 20:28, Tito 2:13, Segunda de Pedro 1:1, Hebreo 1:8, Mateo 1:23, Isaías 9:6, Colosenses 2:9 y Juan 1:1,18. Juan 1:1 y 18. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5:3 y 4. Aun así, no hay tres dioses, sino un único Dios. Isaías 43, 10, 11, 44, 6, 8, 44, 6 y 8, Isaías 45, 21 y 22 y 46, 9 de Isaías. En Mateo 28, 19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Damos lectura sobre el que el Padre es Dios en Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Con relación de que el Hijo es Dios, damos lectura, como dije antes, en Juan 20:28, que dice lo siguiente: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Damos lectura ahora a Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Damos lectura ahora a 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. A continuación doy lectura a Hebreo 1:8. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A continuación doy lectura a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Damos lectura a Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y damos lectura por último a Juan 1:1 y 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, con relación al Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es Dios, damos lectura a Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te se quedaba a ti? Reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y con relación a que, aun así, no hay tres dioses, sino un único Dios, damos lectura a Isaías 43, 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Damos lectura a Isaías 44, 6 y 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Damos lectura a Isaías 45, 21 y 22. Proclamad y hacerlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador.
ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los temidos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Bien, Doctrina de los Testigos de Jehová dice lo siguiente. Jesucristo es un ángel creado. Aun cuando Él es divino, solo es un Dios con minúscula, separado del Dios verdadero. Jesús es la existencia que tuvo antes de ser humano. O sea, Jesús en la existencia que tuvo antes de ser humano era un ser celestial creado, tal como los ángeles son seres celestiales creados por Dios. Ni los ángeles ni Jesús existieron antes de haber sido creados. Esto está en Debería usted creer la Trinidad, página 14. ¿Prueba Juan 1:1 que Jesús sea Dios? Por eso, el texto no está diciendo que la palabra Jesús fuera lo mismo que el Dios con quien estaba, sino que la palabra era semejante a Dios, divino, un Dios. O sea, ¿prueba Juan 1:1 que Jesús sea Dios? Por eso el texto no está diciendo que la palabra Jesús fuera lo mismo que el Dios con quien estaba, sino que la palabra era semejante a Dios, divino, un Dios. Razonamiento a partir de las Escrituras, 1989, página 209. Jesucristo siempre ha existido y es el Dios verdadero. Esto está en la parte de la enseñanza bíblica. Jesucristo siempre ha existido y es el Dios verdadero. En Hebreos 7:3 dice que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Juan 1:3 todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Juan 5:20 y 21 y 1:2 dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, la vida la cual estaba con el Padre. Primera de Timoteo 1:17 dice lo siguiente, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La doctrina de los testigos de Jehová dice lo siguiente. Jesucristo, como criatura, no debería recibir el mismo honor y adoración que recibe el Padre. No concluya usted erróneamente que los cristianos deben adorar a Cristo. Esto no es lo que Él enseñó. Cierto, Él es un Dios, con minúscula, un Dios poderoso, pero Él no se adoraba a sí mismo, ni enseñó a sus discípulos a que le adoren.
La Atalaya, de julio 15, 1959, página 421, traducción en inglés. Los cristianos aceptan la declaración de Jesús de que Jehová era el único al que había que adorar. Los cristianos aceptaban la declaración de Jesús de que Jehová era el único al que había que adorar. La Atalaya, julio 15, 2002, página 18. Entre los otros poderosos a los que se llaman dioses, en la Biblia está Jesucristo, quien es el Dios unigénito, Dios con minúscula. No obstante, él mismo fue claro al decir: es a Jehová tu Dios a quien tiene que adorar, y es solo a él a quien tiene que rendir servicio sagrado. Perspicacia para comprender la Escritura. Volumen 1, Dios, página 699. Por consiguiente, si los ángeles tributan al Hijo lo que nosotros entendemos como adoración, en realidad esa adoración se dirige mediante él a Jehová Dios. Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, homenaje, página 1169. Jesús no aceptó que le adoraran, pues la adoración solo le pertenece a Jehová. Mateo 4:10. Pero sí admitió que se les rindiese homenaje como reconocimiento de la autoridad que le había concedido Dios. Perspicacia para comprender la Escritura, volumen 2, postura y ademanes, página 688. Todo el que utilice el nombre de Jesús en su adoración, pero no rinde la honra mayor a Jehová, no manifiesta amor genuino a la luz. La Atalaya, agosto 1, 1991, página 9. Aunque hay quien afirma que es propio orar a otros seres, como por ejemplo al Hijo de Dios, las Escrituras indican lo contrario. Aunque hay quien afirma que es propio orar a otros seres, como por ejemplo al Hijo de Dios, la Escritura indica lo contrario. Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, 1991, página 553. Bien, pues enseñanza bíblica. Jesucristo, como Dios, recibe el mismo honor y la misma adoración que recibe el Padre. Apocalipsis 5, 11 al 14 dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 4 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Juan 5:23. Para que todo honre al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 14:14. Lo que pida en mi nombre, yo lo haré. Hechos 7:59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía: recibe mi espíritu. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía: recibe mi espíritu. Segunda de Corintios 12, 8 y 9.
3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis posibilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Primera de Corintios 1, 2 y 9. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Doctrina de los testigos de Jehová. Jesucristo era el arcángel Miguel antes de venir a la tierra y convertirse en ni más ni menos un ser humano perfecto que cuando murió dejó su humanidad y regresó en su resurrección a ser el arcángel Miguel. Por lo tanto, la prueba indica que al Hijo de Dios se le conoció como Miguel antes de venir a la tierra y también se le conoce por dicho nombre desde su regreso al cielo, donde recibe como el glorificado Hijo Celestial de Dios. Razonamiento a partir de la Escritura, 1989, página 216. Estalló guerra en el cielo. Miguel, quien es Jesucristo resucitado, y sus ángeles combatieron con el dragón. Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, 1989, página 21. En su muerte, él dejó de lado su cuerpo humano con el cual ministró como una criatura nueva por 3 años y medio y en su resurrección dejó de ser humano. El reino está a la mano, 1944, página 258. Traducción del inglés. Cuando murió, Jesucristo entregó para siempre su vida humana. El conocimiento que lleva a la vida eterna, capítulo 7, lo que Dios ha hecho para salvar a la humanidad, página 68. Así es que si Jesús dio su vida humana, incluso su cuerpo carnal, como un rescate por la humanidad, no es posible que haya sido levantado de entre los muertos como humano, con su cuerpo de carne y sangre. Por lo tanto, Dios debió deshacerse milagrosamente de ese cuerpo. Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, página 1220, Despertar 1973, páginas 3 y 4. Jesús sencillamente se materializó o vistió de un cuerpo carnal para convencer a Tomás de quién era el Jesús, o sea, para convencer a Tomás de quién era él. Jesús se presentó en un cuerpo con huecos de heridas. Usted puede vivir para siempre en el paraíso de la tierra. 1989, páginas 144 y 145. Enseñanza bíblica. Jesucristo existió aún como Dios, tomando una naturaleza adicional en la encarnación.
haciéndose Dios y hombre a la vez. Él resucitó en un cuerpo humano, glorificado. Los que creen en Él ansiosamente esperan su segunda venida en carne y hueso. En Filipenses 2, 5 al 11 dice: quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. En Hebreo 1, 5, 13 y 2, 5 y 8 viene a decir o dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Repito, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Juan 2, 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Espíritu Santo. Doctrina de los Testigos de Jehová. El Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. En la Biblia, el uso de la expresión Espíritu Santo indica que es una fuerza controlada por Jehová Dios, usa para llevar a cabo diversos propósitos. Puede compararse con la electricidad, una fuerza que puede emplearse para una gran variedad de funciones.
El Espíritu Santo en la enseñanza bíblica es la tercera persona de la Trinidad, el cual es Dios. Él tiene todos los atributos de una persona. Él testifica acerca de Cristo. Juan 15:26. Él intercede por los creyentes. Romanos 8:26. Él enseña a los creyentes. Juan 14:26 y Apocalipsis 2:7 y 1 de Timoteo 4:1. Él tiene voluntad y da órdenes en ciertos asuntos. 1 de Corintios 12:11, Hechos 8:29, Hechos 13 del 2 al 4 y Hechos 16:6. Él guía a los creyentes. Juan 16:13 y Romanos 8:14. Él tiene una conciencia y examina todas las cosas de Dios. Romanos 8:27, 1 de Corintios 2:10 y 11. Él tiene emociones y puede ser afligido. Efesios 4:30 e Isaías 63:10. Él les tratado como una persona a la cual le pueden tratar de mentir. Hechos 5:3, blasfemar, Mateo 12:31 y tentar, Hechos 5:9. Él les es tratado como una persona a la cual les pueden tratar de mentir. Doctrina de los Testigos de Jehová dice lo siguiente. Evangelio. La sociedad de la Watauga, los Testigos de Jehová, admiten que su evangelio no es el mismo evangelio que ha sido predicado históricamente por la cristiandad. Comparen el evangelio del reino que ha hecho los sistemas religiosos de la cristiandad durante todos los siglos con la predicación que han efectuado los testigos de Jehová. No son de una y la misma clase. La Atalaya, agosto 15, 1981, página 17. El evangelio de la sociedad es un evangelio de fe más obra. Ellos enseñan que hay 4 requisitos para la salvación. Primero, adquirir conocimiento acerca de Dios y de Jesucristo. Segundo, obedecer las leyes de Dios sin amoldar la vida de uno a los requisitos morales que se exponen en la Biblia. Obedecer las leyes de Dios sin amoldar la vida de uno a los requisitos morales que se exponen en la Biblia. Tercero, asociarnos con el conducto de Dios, su organización, teniendo que identificar a esa organización y servir a Dios formando parte de ella. Y cuarto, lealtad a la organización de Dios. La Atalaya de julio 1, 1983, página 12. Y aunque ahora el testimonio todavía incluye la invitación de venir a la organización de Jehová para salvación, quédense despiertos y mantengan su juicio. La Atalaya, julio 1, 1982, página 201, página 21. Y aunque ahora el testimonio todavía incluye la invitación de venir a la organización de Jehová para salvación.
Es por el galardón de la vida eterna que toda persona en la tierra debería estar trabajando ahora. ¿Lo está haciendo usted? La Atalaya de enero 1, 1973, página 11. Cuando aceptamos esta invitación, debemos estar preparados para cumplir con ella de continuo, no porque haya ningún mérito especial en la negación, sino porque una indiscreción momentánea, un error de buen juicio, puede malograr todo lo que se ha conseguido, incluso poner en peligro nuestro bienestar eterno. El progreso espiritual, por lo general, se logra lentamente, pero con cuanta rapidez puede perderse si no estamos siempre en guardia. La Atalaya, agosto 1, 1992, página 17. Enseñanza bíblica. El Evangelio, el regalo gratuito de Dios, es la vida eterna, Romanos 6:23, y esta se obtiene únicamente por confiar en Cristo para la salvación, Efesios 2, 8 al 10. Las obras son simplemente una respuesta a la salvación y prueban que una persona tiene una fe viva, la cual salva, o una fe muerta, la cual no salva. Santiago 2:14 y 17. En Romanos 10:9 revela que los únicos requerimientos para la salvación son: primero, confesar que Jesucristo es el Señor, Jehová. Segundo, creer que Dios le levantó de los muertos. En Juan 6, 28 y 29 dice lo siguiente: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Romanos 4, del 4 al 6. Dice lo siguiente: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Dice lo siguiente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Filipenses 3:9 dice lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado en él, no teniendo a mi propia, no temiendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo advirtió acerca de aquellos que predicaban otro evangelio. Gálatas 1, del 6 al 9, 2 de Corintios 11, del 3 al 4. Jesús profetizó que su iglesia no se volvería apóstata. Mateo 16, 18. Y por lo tanto el evangelio no tendría que ser restaurado. Judas 3. En Efesios 3, 21 dice: a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo podría una iglesia apóstata dar gloria a Dios a través de todas las edades? En Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo podría una iglesia apóstata dar gloria a Dios a través de todas las edades? Salvación. La salvación bíblica abarca mucho más que el solo hecho de ser salvado de la destrucción física y la muerte. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La verdadera vida eterna se encuentra únicamente en una relación con Jesucristo mismo. Cuando una persona pone toda su confianza únicamente en Cristo para alcanzar justicia, 1 de Juan 1, del 7 al 9, Jesús verdaderamente viene a vivir dentro de ella, y es Cristo quien cambia a esta persona desde dentro. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Jeremías 31, del 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Segunda de Corintios 3, del 3 al 6. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo
nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Quiénes son las otras ovejas de Juan? 10:16. Los dos rebaños de creyentes que se menciona en Juan 10:16 son referencia a los judíos, o sea, ¿quiénes son las otras ovejas de Juan 10:16? Los dos rebaños de creyentes que se menciona en Juan 16 son referencia a los judíos y gentiles. Los judíos tradicionalmente veían a los gentiles, todo aquello que no eran judíos, como una clase de gente inferior e inmunda. Efesios 2, 11 y 12. Jesús estaba mostrando que aun cuando él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 10:6, pronto traería a los gentiles a su rebaño y todos juntos, judíos y gentiles, vendría a ser un rebaño con un pastor. Romanos 1:16 y 3:29 viene a decir lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Efesios 2, 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada de circuncisión hecha con la mano de la carne, con la mano en la carne. Repito, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Solo 144.000 están incluidos en el nuevo pacto con Dios. No hay distinción. Con Dios no hay distinción entre los creyentes, Romanos 3:22 y Colosenses 3:11. Dios no tiene favorito, porque Él no hace acepción de personas. Gálatas 2:6. O sea, solo 144.000 están incluidos en el nuevo pacto. Solo 144.000 están incluidos en el nuevo pacto. Con Dios no hay distinción entre los creyentes, Romanos 3:22, Colosenses 3:11. O sea que con Dios no hay distinción entre los creyentes. Dios no tiene favorito porque Él no hace acepción de personas. Gálatas 2:6. En 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ver Juan 1:12. Por cuanto el ser humano ha nacido espiritualmente muerto,
Romanos 5:12, 1 de Corintios 2:14, él, en su estado natural, no puede agradar a Dios. Romanos 8, del 8 al 9. Ser nacido de nuevo es un acto mediante el cual Dios nos limpia de todo pecado e implanta su Espíritu Santo dentro de nosotros. Tito 3:5. Haciéndonos, por tanto, estar vivos para ver las cosas espirituales. De acuerdo con la Biblia, todo aquel que desee ver el reino de Dios acercándose debe nacer de nuevo. Juan 3:3. De otro modo no puede agradar a Dios. Y no es de él. Romanos 8, 8 y 9. De otro modo no puede agradar a Dios y no es de él. Romanos 8, del 8 al 9. Jesús afirma que todo aquel que se excluya del nuevo pacto se excluye también de la vida eterna. Jesús afirma que todo aquel que se excluya del nuevo pacto se excluye también de la vida eterna. O sea que 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ver Juan 1:12. Por cuanto el ser humano ha nacido espiritualmente muerto. Romanos 5:12, 1 de Corintios 2:14. Él, en su estado natural, no puede agradar a Dios. Romanos 8, del 8 al 9. Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Tenía Jesús que nacer de nuevo? Jesús, quien es completamente Dios y completamente hombre, nació sin una naturaleza pecaminosa. Hebreos 4:15 y 7:26. Por eso, él nunca estuvo espiritualmente muerto, y por lo tanto nunca necesitó que lo hicieran vivir espiritualmente por medio de nacer de nuevo. Cristo es el Redentor, quien posee vida eterna en sí mismo, Juan 5:26, y provee aquella vida a todo aquel que venga a él, Juan 10:28. Cristo es el Redentor, quien posee vida eterna en sí mismo, Juan 5:26, y provee aquella vida a todo aquel que venga a él, Juan 10:28. ¿Únicamente los 144.000 irán al cielo? Una mirada al contexto de Apocalipsis 7, del 4 al 9, y 14, del 1 al 5, donde se habla de los 144.000, revela que estas personas son judías, las cuales fueron selladas de todas las tribus de Israel. Un estudio contextual del Apocalipsis 7, 9 al 11 muestra claramente que la gran multitud de creyentes también se encuentra en el cielo sirviendo a Dios de un día y de noche, de día y de noche, en su templo. Versículo 15. Por lo tanto, ellos también tienen una esperanza celestial. Las Escrituras revelan que no solo los creyentes que vivieron después de Cristo están en el cielo, sino también todos los creyentes del Antiguo Testamento están incluidos en el reino de los cielos. Mateo 8:11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hebreos 11, del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos los santos del Antiguo Testamento
conforme a la fe murieron todos los santos del Antiguo Testamento, buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, porque les ha preparado una ciudad. El alma, la fuerza de vida, deja de existir con la muerte. Infierno es igual a aniquilación. Sobre la doctrina de los testigos de Jehová. La Biblia dice que las escrituras vivientes de la tierra hay activa una fuerza de vida. El espíritu que sale de la persona al morir es la fuerza de vida procedente del Creador. Dicha fuerza no posee ninguna característica de la criatura a la que anima. Cuando la fuerza de vida deja de sostener el cuerpo humano, el hombre, el alma, muere. ¿A dónde van los muertos? Al Seol, en hebreo Seol, la sepultura común de la humanidad. Nuestros difuntos no tienen conciencia de nada, no están sufriendo. Entonces, con mayor razón, nuestro Creador Todopoderoso puede grabar en su memoria los detalles de la existencia de cualquier ser humano y resucitar a la misma persona, proporcionándole un nuevo cuerpo. Todos los que están en la memoria de Jehová resucitarán y se les enseñará sus caminos. El apóstol Juan recibió una emocionante visión de personas resucitadas que estaban de pie ante el trono de Dios y escribió: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda. El lago de fuego, Revelación 20 del 12 al 14. Imagínase, todos los muertos que estén en la memoria de Dios tienen la perspectiva de ser liberados de Hades. Tienen la perspectiva de ser liberados del Hades, la sepultura común de la humanidad. Tendrán la oportunidad de demostrar mediante sus hechos si quieren servir a Dios o no. Luego, la muerte y el Hades serán arrojados al llamado lago de fuego, un símbolo de destrucción completa, igual que el término Gehenna. Cuánto consuela aprender en la Biblia que Dios no tortura a nadie. El conocimiento que lleva a vida eterna, 1995, capítulo 9, páginas 81, 83, 85, 87 y 88. En Revelación 14, del 9 al 11, se dice que los adoradores de las simbólicas bestias y su imagen son atormentados con fuego y azufre. Esto no puede referirse a tormento consciente después de la muerte. El humo relacionado con su ardiente destrucción asciende para siempre, porque la destrucción será eterna y nunca será olvidada. Razonamiento a partir de la Escritura, 1989, página 190. Enseñanza bíblica. El alma, el espíritu, es la parte del hombre que continúa existiendo después de la muerte, residiendo con Dios en los cielos o con Satanás en el infierno, el lago de fuego. Apocalipsis 20 del 13 al 15. Apocalipsis 6 del 9 al 10 dice lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar
las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Segunda de Corintios 5, 6 y 8. Dice lo siguiente: Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En Filipenses 1, 21 al 23, dice lo siguiente: Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte no nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Salmo 116, 15 dice lo siguiente: Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. El alma es igual a la parte interior de un hombre. Segunda de Corintios 4:16 dice: Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eclesiastés 12, del 5 al 7. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mateo 25, 41 y 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartados de mí, maldito, al fuego eterno irán estos al castigo eterno, y a los justos a la vida eterna. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartados de mí, maldito, al fuego eterno irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Marcos 9, 43 y 44. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere,
y el fuego nunca se apaga. Mateo 10, 15, 11 del 21 al 24 indica que habrá diferentes grados de castigo. ¿Cómo puede haber diferentes grados de aniquilación? Hebreos 10, 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios?